Hola, bienvenidos al video de la semana. Cuando comienzas por este mundo de la guitarra, siendo un instrumento tan versátil, puedes aprender a tocar muchos géneros y sueles toparte con comentarios negativos. ¿Qué te vas a morir de hambre? Es el más frecuente. Siendo un novato, lo más lógico es que pidas ayuda o consejo a gente que ya lleva tocando años, pero aún así te topas con comentarios como este. Pagarte una escuela no vale una fortuna. Si puedes pagar internet, ropa, puedes pagarte una escuela. Tú ya no sales aquí. ¡Ja! No te voy a pagar una colegiatura. Pero quizá tú no eres el que paga los servicios mencionados. Entonces piensas, claro, YouTube, allá hay muchas lecciones. Pero la respuesta son comentarios así. ¿Quieres perderte y aprender? Pero de mal forma, confórmate con lo primero que te encuentres en internet. Total, en ningún lado hay secuencia ni pasan de lo básico. Tú sabrás si te interesa aprender bien o mal. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ok, creo que lo más práctico que puedes hacer es elegir qué camino quieres tomar en este mundo de la guitarra eléctrica. ¿Por qué lo digo? Bueno, pregunta abiertamente para ti, ¿qué es el éxito? Ser como Manstand, porque ser como el Splash, la neta, qué hueva. Bueno, veamos qué es éxito. Éxito o resultado, en especial feliz, de una empresa o acción emprendida, o de un suceso. Pero no los puedes comparar. Manstand es mucho mejor guitarrista. No te culpo por tener esa perspectiva. Es muy común confundir el éxito con la preparación. Y créeme que no hay garantía que vayan de la mano. Hay muchas referencias que no me dejan mentir. Que me viene a la mente pues es Dimebag Darrell. De este último, si has leído su revista cultural Richard Madness, él mismo menciona, y cito: no sé mucho de teoría. A veces me quedo solo con lo que gusta a mis oídos. Sí, pero esas son excepciones. Tú no eres Dimebag. Lo mismo te estoy con el grado superior de música, o sea que soy superior de música. Y sigo aprendiendo con profesoras. Si quieres engañarte pensando que con tutoriales vas a aprender debidamente, pues adelante, no te detengo. Nah, no es eso, Brian. Lo que trato de decir es que el camino al éxito es dependiendo para ti qué es éxito. Se me ocurren así de rápido 3 formas de desarrollar una carrera como guitarrista. En una banda, ser músico de estudio y ser músico de orquesta. Yo digo que son las únicas, son las que me vienen a la mente rápidamente. Pero si te das cuenta, no necesariamente necesitas la misma preparación de las 3. Aunque quizá en la primera, si eres músico de rock, no necesitas mucha teoría, pero vas a tener que aprender mercadotecnia para poder venderte. Quizá algo de actuación, crear un concepto de banda, tener mucho aguante para andar en ciudad a ciudad, presentando tu música, buscar inversionistas y patrocinadores. Para ser músico de estudio necesitarás conocer mucha más teoría, ya que convivirás con músicos que igualmente están preparados, necesitarás sacar o componer temas con tiempos récord. Para ser músico de orquesta, la teoría es esencial, ya que tendrás que comunicarte con el instrumento con otros músicos. Pero repito, son ejemplos, y obviamente no toqué todos los puntos sobre cada carrera, porque serían demasiados puntos y es innecesario. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es esta pelotas? Como lo dije antes, tienes que ver qué es lo que quieres lograr con la guitarra y ver qué tipo de preparación necesitas para alcanzar el éxito en ese objetivo. El modelo de disciplina se ajusta muy bien a esto. 1. Decisión de actuar. 2. Preparación. 3. Acción. 4. Finalización y o mantenimiento. Una vez que has escogido o decidido qué camino tomar, prepárate. No cometas el error de pasar a la decisión de actuar a la acción, porque ahí es donde encontrarás la frustración y acabarás por abandonar el instrumento. Por eso muchos al comenzar un proyecto nuevo lo dejan en el olvido. Muchas dietas no se concretan. Algunos vicios como el dejar de fumar acaban en fracaso. Si les interesa conocer más del tema de la disciplina, les recomiendo leer el libro de Autodisciplina en 10 días, de Theodore Bryant. En la descripción les dejo un enlace para leerlo en PDF o si gustan pueden pedirlo a su librería preferida.
changos, y yo que atacaba tanto a los autodidactas. Entonces no nada más se trata de meterte a clases por cassette. Hay que ver qué queremos de la música. Bueno, pues yo tengo la signature de Manson, mira. Está re bonita. Creo que con eso ya la armé. Bueno, si tu meta era tenerla, creo que tuviste éxito en eso. Con respecto a lo otro, así es, Brian. Por eso internet está tan lleno de haters hacia músicos que ellos consideran sobrevalorados. Porque creen que hay que ser un gurú de la guitarra para ser exitoso. Pero pues no es así. El éxito conlleva muchos más factores que solo ser músico académico. ¿Y ustedes ya saben cuál es su meta en este mundo de la guitarra? Déjenme sus comentarios para saber su opinión al respecto. Ok, pues eso fue el video de la semana. Les recuerdo visitar mi página de Facebook. Denle me gusta para que no se pierdan cada publicación. También los invito a suscribirse y a darle me gusta a este video. No olviden darle clic a la campanilla para que YouTube les avise cada que subo un video nuevo. Nos vemos en la próxima. Go, go,